La nueva novela histórica surge en los años 70 y 80, momento en el cual había un descreimiento de lo que es la modernidad y sus ideales, en el cual se apoyaba muchísimo en la razón para las respuestas de todo, para el progreso, para todo. En cambio, en ese momento había un descreimiento porque apareció la posmodernidad que criticaba los ideales modernos. También en ese momento surge porque había una crisis en el estudio de la historia. Ya no se apoyaba lo que sería la objetividad o que se cuente la historia desde una sola visión, sino que se apoyaba el relativismo. Había aparecido el relativismo, que es que se refería a la idea de que se podía contar una historia de diferentes perspectivas, de diferentes voces. Y surge en lo que serían los gobiernos dictatoriales que se dieron en los años 70 y 80 en Hispanoamérica. La nueva novela histórica se va a caracterizar por hacer una reescritura de la historia, pero no es que va a tratar de mimetizar la historia tal cual pasó, no, como lo hacía la novela histórica, sino que la va a representar o va a hacer una reescritura de la historia en forma carnavalesca, utilizando la parodia, la ironía, la risa para desmentir los próceres y la historia oficial, pero también va a utilizar la multiplicidad de voces. No se va a contar la historia desde un narrador omnisciente, desde la objetividad, sino que va a haber muchas multiplicidades de voces, que es otra de las características que se va a desarrollar más adelante. También va a estar presente el anacronismo, en el cual no se va a presentar la historia en una cronología lineal, sino que se van a superponer diferentes tiempos. Y también va a estar lo que se conoce como la presencia del tiempo cíclico. Es la idea del tiempo como un ciclo. Todo lo que va, vuelve y se vuelve a ir para volver. Vida, muerte, vida y así constantemente. Es un tiempo bastante complicado de entender, pero porque estamos acostumbrados al tiempo lineal. Después tenemos la metaficción, que es la intervención del narrador en el relato por su voz o por otros personajes. Generalmente lo hace a través de lo que serían comentarios o a través de citas falsas, frases entre paréntesis con reflexiones, etc. Después tenemos la polifonía, que ya la había nombrado, o el dialogismo, que esta se caracteriza por la pluralidad de voces. En estas obras va a haber muchas voces, muchas miradas respecto de la historia. No es que se va a mostrar una sola como sucede en la historia oficial, sino que va a haber multiplicidad de voces que cuentan un mismo hecho o lo que sucede. Después tenemos la intertextualidad, que se caracteriza por hacer referencias. En esta obra va a haber referencias de otras obras, de otros personajes, fragmentos de otras obras, pero esta es una de las características que se da también en muchas obras. A continuación, nosotros vamos a encontrar con ejemplos de las características de la nueva novela histórica en justamente una novela histórica, una nueva novela histórica, que es la novela de Augusto Roa Bastos, Yo, el Supremo. Esta obra se va a caracterizar por hacer una reescritura de la historia, pero lo va a hacer de forma carnavalesca, como dijimos, usando la ironía, la parodia, para desacreditar la historia en sí. Esta historia de Roa Bastos se va a centrar en la dictadura de José Gaspar Rodríguez de Francia, dictador del Paraguay durante 1816, desde 1816 hasta 1840. En sí va a girar la obra y la historia de esta novela en torno a él y su mandato. Pero ya no es que va a mimetizar la historia como dijimos anteriormente, sino que la va a presentar y va a hacer una reescritura desde múltiples voces, pero también la va a hacer irónicamente, burlonamente, parodiando. Ya desde el inicio nosotros vemos que hay una parodia con respecto al poder del Supremo, porque se inicia con el Pasquín. El Pasquín es un claro ejemplo de parodia a su poder, a su forma de manejo en el gobierno, como él
mataba gente y no le daba, le ponía sus cabezas en la plaza para imponer miedo, no les permitía ser sepultados de manera cristiana, como se conoce, ser sepultados y ponerle una cruz. Entonces, se refleja y parodia su forma de gobierno, como ironizando en sí su forma de gobierno. King, nosotros acá vemos que dice: yo, el supremo dictador de la república, ordeno que al acaecer mi muerte, mi cadáver sea decapitado, la cabeza puesta en una pica por 3 días en la plaza de la república, donde se convocará al pueblo al son de las campanas. Después dice: todos mis servidores civiles y militares sufrirán pena de horca. Sus cadáveres serán enterrados en poteros de extramuros, sin cruz ni marca. Ironiza lo que él hace, como que se ríe y predice a la vez su muerte, o qué va a pasar cuando él muera. Pero en sí lo está ironizando. Característica presente en lo que sería esta novela de Roa Bastos es la polifonía. Dijimos que hace una reescritura de la historia paródicamente, ironizándola, pero también va a haber muchas voces, no es que se va a contar una historia a través de una sola voz omnisciente, no. Si bien nosotros vamos a encontrar que sí, la historia está construida por la circular perpetua, que es un documento por el cual el Supremo transmite sus mandatos a sus funcionarios, pero también va a haber otras voces con respecto a esa historia. Con respecto a la historia, vamos a encontrar el cuaderno privado en el cual el Supremo va a contar sus pensamientos sobre lo que ocurre, vamos a encontrar los apuntes, las notas del compilador, las notas al pie de página, que todas estas van a contar de otra forma las historias, la historia o desde otras perspectivas. En sí, no es que va a haber una sola voz que cuenta la historia, sino que nos vamos a encontrar con múltiples voces. Por ejemplo, hay una parte en la que hay múltiples versiones sobre la ruptura del Supremo con su padre. Tenemos las cartas de Guillermo Robertson, que es uno de los hermanos Robertson, que fueron acogidos por el Supremo en su república. Después tenemos la carta de Tomás Carlyle, que también cuenta otra versión, y las cartas entre Fray Velasco y el doctor Díaz de Ventura, que son otra versión. Y así nosotros vamos a encontrar que de la misma historia hay varias versiones. Es una presencia de la polifonía. Obviamente, dentro de la obra hay multiplicidad, porque al ser una obra tan extensa, solo estoy citando algunos ejemplos. Como dijimos, es la superposición de tiempos. No es que hay un tiempo cronológico, es así que, si bien la historia está situada en lo que sería 1816 o 1840, dentro de ella vamos a encontrar referencias al pasado, a la niñez justamente del Supremo, cuando él andaba jugando con una calavera. También vamos a encontrar anacronismos en el relato del narrador del Supremo. Por ejemplo, este va a colocar a Manuel Belgrano y a Manuel Correa, que era un representante de Brasil, en el mismo tiempo histórico, en un mismo tiempo en la obra. Si bien ellos jamás estuvieron juntos en el tiempo histórico, él lo va a colocar en el mismo tiempo, va a usar el anacronismo en este caso. Va a usar la visita de Belgrano, que se da 15 años antes que la de Correa de Cámara, que va a ser 15 años después, y él las cuenta al mismo tiempo, o sea, hace un anacronismo. Después tenemos una alusión al futuro. El perro sultán, él alude que el Supremo anhelaba lo que sería la reproducción del habla, de su habla precisa. En sí, a lo largo de la obra vemos que el Supremo no apoya lo que sería la escritura, porque él dice que no se reproduce el sentido del habla, que no se ve lo que uno habla, no se refleja totalmente en la escritura. Entonces él quería un medio en el cual se viera totalmente lo que uno hable. Y entonces el sultán alude a los tiempos modernos, tiempos tecnológicos, el tiempo de ahora, en el cual uno puede reproducir su voz a través de los aparatos tecnológicos como los celulares, grabadoras, etc. Y acá se puede ver la cita de la obra. Si el Supremo hubiera vivido cuando se inventaron medios de reproducción, cinética, visual, verbal, y otra cita, podría haber impreso estos apuntes. O sea, los apuntes que él escribía
en vez de escribir el cuaderno privado, la circular perpetua, podría haberlos hecho a través de medios tecnológicos. Ese es otro anacronismo que se da, pero como dije, hay muchos dentro de la historia. Después tenemos la presencia del tiempo cíclico dentro de lo que es el anacronismo. Dijimos que el tiempo cíclico es un tiempo difícil de comprender. ¿Por qué? Porque en este nosotros estamos acostumbrados al tiempo lineal. Y en el tiempo ciclo es el tiempo de un ciclo. Ciclo en el cual hay vida, muerte, vida, todo lo que vuelve, todo vuelve para irse y después volver. Es un tiempo en el cual es muy complicado de entender, pero en sí es el tiempo de la vida, en el cual nosotros vivimos para morir, morimos para vivir, y etcétera. Entonces es bastante complicado, pero se da. Y este está en relación con la estructura de la obra. Nosotros lo vamos a ver en la estructura, ¿sí? Pero también en el protagonista, en el Supremo. Él todo el tiempo hace alusiones a querer renacer. Él hace alusiones a que él vive, va a morir, pero va a renacer. Pero en cuanto a la estructura, lo cíclico aparece en que justamente la obra empieza con el pasquín que va a aludir a lo que sería la muerte del Supremo. Y va a terminar con la muerte del Supremo. O sea, termina para iniciar. Inicia donde termina, o sea, es un ciclo. Y a la vez termina con un apéndice que ahí se vuelve a dar un anacronismo porque hay una superposición entre el tiempo en el que ocurre en el que está situado la obra, el relato de la obra, que es de 1816 a 1840, que es cuando se da la muerte del Supremo, con el tiempo en el cual se escribe la obra, el tiempo de escritura, que sería más o menos lo que es 1961, porque esta obra se publica en 1970 se publica en 1970 y algo, y se escribe durante 1961 más o menos, y entonces te hace una alusión a ese tiempo con los apéndices en donde se trata el tema de la expropiación del cuerpo de los restos del Supremo y cómo se trata de que se vuelvan esos restos al Paraguay como una forma de renacer al Supremo en su país. Tenemos después la metaficción. Como dijimos, la metaficción se da con la intervención del narrador en el relato por su voz o a través de otros personajes. Se puede dar por citas falsas, frases de entre paréntesis, comentarios del narrador. En este caso nosotros vamos, por ejemplo, a encontrar la intervención entre paréntesis a través de lo que serían que a veces en los cuadernos privados, en la circular perpetua, vamos a encontrar paréntesis que digan empastado, ilegible el resto, quemado el comienzo del folio, quemado el resto, o sea, son acotaciones que hace el narrador. También intervenciones que hace el narrador. También vamos a encontrar la intervención en este caso, el compilador, que interviene en las órdenes del Supremo. Por ejemplo, cuando el Supremo le ordena a Patiño, cuando le está dictando en sí la escritura de circulares perpetuas, por ejemplo, le dice no copies estos últimos párrafos, pero el compilador no hace caso a eso, interviene en la narración del Supremo porque la pone y el lector ya ha leído eso. Entonces sería en presencia, por ejemplo, de la metaficción. Tenemos la intertextualidad. La intertextualidad es justamente referencias dentro de la obra, de otras obras, de otros autores, de otros personajes. Por ejemplo, entre ellas nos tenemos, por ejemplo, el Quijote de la Mancha. Y a sus personajes y a su autor, porque aquí encontramos dos citas, pero hay muchísimas más. Por ejemplo, la cita en la cual la primera hace referencia a Cervantes, que es el escritor del Quijote, y cómo escribe su novela con una mano. Y después la segunda hace referencia al secretario, al secretario escudero del Quijote, que en este caso es Sancho Panza, y en sí hace como una comparación con Policarpio, porque esto hay una unión entre ellos, es como que la misma relación entre el Quijote y Sancho Panza, la relación entre Policarpio y el Supremo es una relación de amo y secretario, servidumbre en sí.
Después tenemos la presencia de autores y características de ciertos mitos. Tenemos los mitos griegos, la mitología griega, pero también mitos indígenas. Entre la mitología griega encontramos, por ejemplo, una cita que se refiere directamente a Homero y que es el que compuso la Ilíada, pero nosotros nos encontramos muchísimas citas referidas a la mitología griega. También tenemos mitos indígenas, por ejemplo, el mito del indígena, hay un hechicero indígena dentro de la obra que él cuenta el mito del alma huevo, y este es traducido por Chasek dentro de la obra. En sí, estas son algunas de las interpolaridades que se presentan y algunas de las características, porque es una obra tan extensa, pero en sí busco que se entienda las características ejemplificadas con la obra de Roa Bastos.